El obispo buenista que asesina almas al insistir que todos pueden comulgar de cualquier forma y manera, sin importar que estén en pecado. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Sigue el cáncer del buenismo campando a sus anchas y ahora es el obispo de Augsburgo el que dice que hay que dar indiscriminadamente la comunión eucarística a todo el mundo. No se puede discriminar a nadie, a todo el mundo hay que dársela. Y con la cantinela de siempre, eso de que no hay que juzgar, y además tiene como modelo al que va disfrazado de papa, a Bergoglio. Claro, cuando tienes como modelo a este personaje, pues, y eres de su camarilla, pues ya está todo dicho. Ya está todo dicho, son estos falsos pastores que se dedican a asesinar almas, que las llevan a la condenación, porque les dan a comer y a beber su propia condenación, que insisten en que no hay que juzgar. Mirad la noticia, porque no tiene desperdicio este personaje, el obispo que no le niega la comunión a nadie, publicado en Vida Nueva. No somos gorilas frente al salón del banquete de la Eucaristía. Lo que el Papa Francisco repite incansablemente debe ser también nuestro estandarte. No juzguemos a los demás, ha dicho Bertrand Meyer. Verdadera obsesión con esto de no juzgar a los demás, con lo cual ellos se definen, lo he explicado ya muchas veces, se definen a sí mismos como hombres carnales. Esto es gravísimo. Un sacerdote tiene, y si es un obispo ya ni te cuento, que es sucesor de los apóstoles, un sacerdote tiene la obligación moral y por su cargo, el cargo recibido como pastor de la Iglesia, de juzgar. Tiene que juzgar lo que está bien y lo que está mal. Tiene que juzgar a cada persona si debe comulgar o no debe comulgar. Y un sacerdote, cuando va a dar la comunión, si sabe que es un pecador público, no debe darle la comunión. Otra cosa es que no niega la comunión a nadie porque no sabe quiénes son cada uno, pero a poco que sepa no le da la comunión, no puede dársela, tiene que hablar en privado con esa persona. Y hay que recordar siempre, los sacerdotes deben de recordar que las comuniones masivas no están bien, porque se suele colar mucha gente que no está confesada, que lleva domingos y domingos sin aparecer por la iglesia y van a comulgar como si tal cosa, de repente en un evento público, de una comunión, de una primera comunión, de una boda, de un funeral, de lo que sea. Entonces acuden allí y de repente llevan meses a lo mejor que no aparecen por la iglesia o años, y sin cortos ni perezosos, sin comerlo ni beberlo, van y se ponen en la fila a comulgar, llevando años sin confesarse, etcétera, etcétera. Bueno, pues este personaje, vamos a seguir leyendo brevemente lo que es la noticia. Para el obispo de Augsburgo, Bertrand Meyer, nadie debería ser excluido de la comunión, bajo ninguna circunstancia. En las discusiones sobre diversidad y orientación sexual nos quedamos cortos cuando queremos decidir quién puede venir y quién no con respecto a recibir la comunión, ha explicado Meyer en la carta pastoral enviada por la celebración del Corpus Christi y que ha recogido Catholicis. No le neguemos la comunión a nadie que la pida, no le neguemos la comunión a nadie que la pida. No, aunque esté en pecado mortal, aunque es gravísimo, no se la neguemos. No le neguemos si se quiere comulgar, comer su propia condenación, comer y beber su propia condenación. Contribuyamos a que coma y beba su propia condenación. Es lo que le ha faltado decir, a poco que sea consecuente con lo que dice la palabra de Dios. Pero estos personajes pasan olímpicamente de la palabra de Dios, pasan olímpicamente de todo, porque son más buenos que nadie. Claro, es que son tan buenos. No le neguemos la comunión a nadie que la pida, escribe Meyer, añadiendo que nuestra posición junto al Señor significa dejar la mentalidad de búnker y abrirnos. ¿Dejar la mentalidad de búnker y abrirnos a qué? Ellos se abren a la condenación, se abren al pecado. Tienen una mentalidad muy abierta esta gente para el pecado, pero para vivir en gracia y en santidad e infidelidad y ser coherentes, para eso no tienen mentalidad abierta.
Y con la cantinela de siempre, no juzgar a los demás, lo que el Papa Francisco, el mal llamado Papa Francisco, el falso Papa Francisco, repite incansablemente, debe ser también nuestro estandarte, no juzguemos a los demás, no somos gorilas frente al salón del banquete de la Eucaristía, ha aseverado el obispo. Obsesión. No juzguemos a los demás, no juzguemos a los demás, obsesión. Pues yo le tengo que juzgar a usted, señor obispo, usted no está cumpliendo con su misión de pastor, usted está cumpliendo con una misión de la misma que el destructor, usted está siendo un asesino de almas, usted está arrastrando a la gente a la condenación, como dijo la Santísima Virgen María en Garabandal. Muchos cardenales, obispos y sacerdotes van por mal camino y arrastran tras de sí muchas almas. Es lo que hace usted, señor obispo, monseñor Meyer. Deje la tontera esta, eso sí que es una tontera, de no juzguemos a los demás, porque el hombre espiritual, dice la palabra de Dios, juzga a todos y nadie le puede juzgar a él. Ustedes no quieren juzgar. Esto es como si un profesor no quisiera poner nota a sus alumnos, no quisiera corregir los exámenes, no quisiera evaluar el nivel que tiene cada alumno. Entonces, que deje ese trabajo, que se dedique a otra cosa. Ustedes deberían de dedicarse a otra cosa de una vez por todas. Vamos a ver, a diferencia de este personaje, lo que es el padre Contardo. Fijaos, el padre Contardo, que era el director espiritual del vidente de Miguel Ángel Poblete, el vidente de Peñablanca, un hombre santo, un sacerdote jesuita de los buenos, de los de siempre, santo, con una sanísima doctrina. Fijaos lo que él cuenta dando su testimonio de lo que él experimentó allí. Atentos. Después, la cosa más admirable que he sido testigo también es cuando han venido las hostias del cielo, las hostias consagradas de diferentes partes, como ser de Fátima, de Lourdes, especialmente traída por San Miguel Arcángel. Incluso yo mismo he tenido que repartirlas. En una ocasión en que bajaron 15 hostias que comulgó este niño, yo también comulgué, y la Santísima Virgen me dijo que partiera las hostias en 4 partes. Y después de media hora de coloquio con la Santísima Virgen, dice la Virgen, dale a las personas que están en gracia de Dios. Yo que iba a saber quién estaba en gracia de Dios y nada. Entonces, las personas que están en gracia de Dios, que se acerquen. Y fui dando la comunión a personas que estaban pero de repente no veía a algunas personas, estaban ahí hacía tiempo, y me iba saltando, cosa que jamás hago y no puede hacer uno, estar saltándose personas. Y después era sencillamente San Miguel Arcángel que estaba guiando la mano. Después me di cuenta, me dijo Miguel Ángel lo mismo. Después Bueno, pues ahí lo veis, ahí lo veis. La Virgen le dijo, dale la comunión solamente a los que están en gracia de Dios. Claro, él, si no conoce a las personas, tiene que dar la comunión a todo el que se la pide, porque no lo conoce, porque son gente que no conoce. Pero la Virgen se lo dijo clarísimamente. Y, sobrenaturalmente, ocurrió que San Miguel le guiaba la mano para que no viera y no le diera la comunión a los que estaban en pecado mortal. Muy diferente de lo que este personaje nos ha dicho, este obispo, por llamarlo de alguna forma, pero que no ejerce como obispo, sino es un lobo disfrazado de pastor. No es un verdadero pastor, está llevando a la perdición a las almas. Es un seguidor acérrimo del falso Papa Bergoglio. Así que vamos a ver cómo ve este tema Agustín Aranda. Al hilo de la noticia esta que hemos leído esta mañana, en la que un obispo dice que no hay que convertirse, refiriéndose a ellos mismos, a los pastores, en gorilas de discoteca para restringir el acceso a la comunión a nadie, pues voy a comentarte algunas cosas. En primer lugar, que va contra las enseñanzas de San Pablo. En segundo lugar, que por supuesto ni se habrá leído el regalo que nos hizo en el año 2003 Juan Pablo II con la encíclica Iglesia de Eucaristía, que yo recomiendo que todo el mundo pues la lea porque se aprende muchísimo. Y en tercer lugar, pues que no puede acercarse nadie a la Eucaristía si está en pecado mortal, evidentemente, pero si no es consciente de lo que supone la Eucaristía. En la Eucaristía están contenidos todos los misterios del triduo pascual, el amor
del jueves, el amor a Cristo y a su palabra, y a su ley, y a sus mandamientos, el amor a la Iglesia, lo cual implica abrazar la fe de la Iglesia católica. El sufrimiento, el sacrificio, la corredención del Viernes Santo, la espera del Sábado Santo. Hay que saber esperar, y además ahora esto viene que ni al pelo porque estamos en pleno tiempo parusíaco. Y participar del gozo de la resurrección también. Así que de esa manera hay que acudir a la Eucaristía, a la recepción. Estos ministros no se conformarán con que todo el mundo, sin discernimiento, reciba el cuerpo del Señor. También permitirán que sea distribuido por manos no consagradas, por los mal llamados ministros de la Eucaristía, por mujeres, sin reclinatorios, dándola en la mano, en lugar de en la boca, y ni siquiera asegurándose de que sea consumida delante del sacerdote. Y en el fondo lo que hacen es seguir la línea de desprecio y ataque a la Eucaristía que tan profusamente ha sembrado Bergoglio, como por ejemplo, por citar uno de los muchos ejemplos, cuando dijo que la Eucaristía es el pan de los pecadores, siempre con su lenguaje ambiguo, incitando al sacrilegio, porque claro que todos somos pecadores, pero si solamente uno se queda en esas palabras, pues incluso parece que si no eres pecador no puedes acceder a la Eucaristía. Así que, bueno, pues esto es otro punto más que demuestra el avance, que están pisando el acelerador para acosar y derribar lo más sagrado que tiene la Iglesia, que es el sacramento del altar. Y todavía, mientras no se cambien las palabras y mientras el sacerdote sea válidamente ordenado, lo cual ya cada vez está menos claro, porque si ha sido ordenado por un sacerdote con pinche de Bergoglio, que sea masón, homosexual practicante, marxista, infiltrado, pues yo creo que no será obispo y por tanto el sacerdote ya no será tal sacerdote, como dijo la Virgen en Umbe, de los fieles que reciben la Eucaristía, no todos reciben al Señor. Así que tenemos que andar vigilantes no solamente de puertas para adentro, cada cual con el estado de su alma, por supuesto, sino también de puertas hacia afuera, porque ya no son condiciones normales. Podemos ser cómplices o partícipes de celebraciones totalmente ofensivas al Señor, como las que seguramente protagonizarán los curas que digan declaraciones de este estilo. La Eucaristía no es para todo el mundo. No es para todo el mundo, claro que no. La Eucaristía es prenda de salvación. Es un anticipo del cielo aquí en la tierra. ¿Cómo va a ser para todo el mundo sin discernimiento? En fin, señal de que estamos al final de los últimos tiempos y bueno, resistamos, tratemos en la medida de lo posible de ayudar a otros que no lo tengan muy claro y ante la duda, mejor hacer comunión espiritual y ya, habrá un momento de comulgar dignamente. Bien porque nosotros mismos no nos consideremos en estado de gracia o bien porque la celebración sea totalmente ofensiva y ahí mejor no hacer burla. Solamente hay que imaginarse qué hubiera pasado si hubieran estado las santas mujeres y San Juan y Nicodemo y José de Arimatea pues cantando y bailando mientras el Señor estaba en su Vía Crucis o en la cruz, ¿verdad? O mientras estaba siendo amortajado para su sepultura. Pues no, evidentemente eso es lo más santo del mundo, lo más sagrado, y nosotros tenemos que tratar de aproximarnos al máximo a lo que sucedió, el sacrificio perpetuo. Pues estos son los curas modernistas del grupo del equipo de Bergoglio, todos ellos igual con el cáncer del buenismo, llevando asesinos de almas, llevando a las almas a la condenación, dándoles a comer y beber su propia condenación, que no quieren que se niegue absolutamente a nadie la comunión, a nadie, que no se les puede juzgar, que no se puede juzgar, con la cantinela de que no se puede juzgar, no hacen más que reconocer que son hombres carnales si atendemos a lo que dice la palabra de Dios, hombres carnales disfrazados de pastores al servicio
del otro, no de Jesucristo precisamente, del otro. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos que hundiera a María sea nuestra abogada. Amén. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Estamos como ovejas sin pastor. Mateo 9:36. Pero Jesús cumple su promesa de no os dejaré huérfanos. Juan 14:18. Y viene a nosotros en este desierto de soledad y confusión por medio de su madre, la divina pastora, nuestra Madre y Señora, la Virgen pura y dolorosa en Umbe. Ella viene para toda la humanidad. Demos gracias a Dios y tomemos en serio sus avisos y enseñanzas. Catecismo Iglesia Católica 675. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudomesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en carne. Al que me reconozca ante los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos, y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 32 al 33. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.